de 2 dimensiones lo puedo hacer, ¿cómo podría hacerlo de 3? Tienen que tener visión. Esa es la parte de la geometría donde tienes que tener una visión más allá de lo evidente. Es la verdad. Tienes que tener una visión un poquito más allá de lo evidente para poder desarrollar los temas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema. Ya está. El tema del día de hoy, como dije, ángulos tridimensionales. 1, geometría, cuarto año de secundaria. Profesor Nelson Esteban Mati Benavides. Listo. En parte teórica. Primero vamos a comenzar con el ángulo diedro. ¿Qué es un ángulo diedro? Se dice que es un ángulo diedro, ¿no? Se dice una figura, según lo que dice ahí, ¿no? Que resulta de la unión de 2 rectas y 2 semiplanos no coplanares. En español, es como si tú tuvieras un libro, ¿no? O si tuvieras una hoja como esta, ¿no? Una hoja como esta que le he doblado, ¿te das cuenta? Ese sería el semiplano 1 y el semiplano 2. Y acá hay una línea, ¿sí, no? Entonces, este ángulo de acá, ¿sí? Este angulito que forman, no sé si se puede dar cuenta, este angulito de acá, es el ángulo diedro, ¿sí? Como una hoja de papel, ¿no? El ángulo que forman esas dos caras se va a llamar ángulo diedro. Ya está. Eso es lo que te quiere decir la parte teórica, ¿no? Donde uno, bueno, cara, semiplanos P y H, o sea, las hojitas, ¿no? Las caritas de acá, semiplano P y H. A ver, arista vendría a ser justamente esta línea de acá. A ver. Muy bien. Ahora, ¿cómo se denota el ángulo diedro? P, AB, H. O sea, te mencionan el plano P con la arista. ¿La arista qué vendría a ser? La arista vendría a ser el doblez. Este doblez que yo le he hecho a la hoja, ¿sí? Este doblez, esta línea de acá que se denota, esa línea de acá es la arista. Y el otro plano. O sea, el ángulo diedro, obviamente, ¿qué es? Va desde esta cara al doblez, que es la arista, a la otra cara. Ese ángulo formado se llama ángulo diedro. Sí, ángulo diedro o diedro AB. ¿Por qué? Porque depende de esto de acá. Muy bien. Entonces, así como se denota un ángulo diedro, ¿cómo puedo dibujar un ángulo diedro yo? A ver, veamos. Voy a trazar una línea. ¿Sí? Es solamente para poder hacer la notación, nada más. Ojo. Mira, acá le estoy haciendo el trazo. Y aquí el trazo. Veamos. Si vemos, yo le voy a trazar líneas justamente a este ángulo, ¿no? Una rectita por acá, recta por acá. Y mira, va a formar 90 grados. ¿Y eso para qué me sirve? Justamente para poder determinar el ángulo diedro. Eso es lo que quiere decir esta parte de acá, ¿no? Como si le trazara una línea por acá, una línea por acá. Y midiendo desde esta línea hasta esta línea, obtengo el ángulo diedro, ¿no? Dice, en el ángulo cuyo vértice se encuentra ubicado en la arista, o sea, claramente el vértice de este ángulo se va a encontrar ubicado acá, en la misma arista, ubicado, en la arista del diedro, y sus lados están contenidos cada uno en las 2 caras perpendiculares a la arista. O sea, tienen que formar 90 grados. Tienen que formar 90 grados. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Ahora, acá hay una propiedad que se va a usar. Vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con ángulo diedro. ¿Sí? Antes de empezar a hacer el tema fuerte, porque el tema, como ya se lo dije, no es un tema sencillo por la visualización. Solo por la visualización, porque tienes que visualizar bien. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos que lo vamos a poner en práctica en estos momentos, ¿sí? Vamos a ver. Ojo, y ese problema no te lo dan dibujado. Tenemos que dibujarlo. Y eso es a veces un poquito más pesado que tenerlo dibujado, ¿no? Vamos a ver.
ejemplos. En este caso sí es necesario hacer los ejemplos por motivo de que son un poco más complicados de ver. Muy bien. Tenemos la siguiente notación, o el siguiente ejemplo. Problema 1 dice: en el interior de un ángulo diedro, ya, en el interior de un ángulo diedro, se ubica un punto P. A ver, cuando te hablan del interior del ángulo diedro, vendría a ser en esta región de acá, en todo ese espacio, ¿no? O sea, yo tengo como mis dos hojitas ahí puestas, en ese interior, o sea, en ese espacio de acá, donde está mi mano, ¿sí? Ahí se ubica un punto P, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el dibujo de eso. Hagamos el dibujo de eso. Caballero nomás. Tenemos que hacer nuestro dibujito. Como si fuera, no sé, un cuadernito. No sé cómo lo quieran ver ustedes. Vamos a hacer nuestro dibujo. Ajá. Ahí como que no quiere la cosa. Muy bien. Acá tengo P. Bueno. Vamos a colocar otro número de plano porque ese es el ejemplo, ¿no? No sé, le vas a colocar... No le colocamos nada. Dice, en el interior, ya. O sea, en esa región de acá, que ya se lo dije donde estaba mi mano, ¿no? Imagínense que mi mano entre ahí. ¿Ya está? Se ubica un punto P que dista de 2,4 centímetros hacia y 4 centímetros hacia las caras, ¿no? Por acá ubico mi punto P. Miren, estamos imaginando que está en el espacio, ¿eh? Estamos imaginando que está en el espacio. Y que dista, o sea, su distancia, desde aquí hasta la cara, va a ser 2,5. Y de acá hasta la cara, más o menos 4 centímetros. Vamos a poner un poquito más. Ya, ahí está. Eso es lo que te dice. Ya. Pero ojo, la distancia para ellos siempre tiene que ser una distancia que forma 90 grados. Muy bien. A ver, trazamos acá la línea como referencia. Vamos a ver. 90 grados y 90 grados. 90 grados acá y acá también 90 grados. ¿La distancia cuánto es? 2,5 y 4 centímetros. Eso es lo que te dice. Muy bien, y si desde acá yo trazo el diedro, mira lo que tengo que hacer. Mira lo que se hace para los diedros. Se tiene que hacer un trazo como este, ¿no? Mira, deben formar 90 grados. Ya. Yo voy a seguir trazando mi diedro desde aquí para acá, ¿sí? Y desde aquí vamos a hacer una borradita. Ya está. Y desde aquí para acá. A ver, ya más o menos ya. Ahí está. ¿Qué más te dice? Y 5 centímetros de la arista. Esta es la arista. Le voy a colocar acá A y B. ¿Sí? Miren lo que hemos hecho. Hemos ubicado un punto P en este espacio donde la distancia hacia la cara 1 y la cara 2, vamos a colocarle cara 1 y cara 2, van a ser 2,5 centímetros y 4 centímetros. Tal como aparece ahí. Muy bien. Entonces, me dicen 5 centímetros de la arista, o sea, del punto P hacia el punto A. Vamos a trazarle justamente esa línea de ahí. Esta línea de acá. Desde el punto P hacia justamente la arista. ¿Ya? ¿Cuánto mide eso? Según el problema, la distancia hacia la arista mide exactamente 5 centímetros. Acá está, ¿ven? 5 centímetros de la arista. ¿Ya está?
5 centímetros. Vamos a colocarle acá los 5 centímetros. Muy bien. Entonces me dicen, calcula la medida del ángulo diedro. Profe, ¿cuál es el ángulo diedro? El ángulo diedro vendría a ser todo este ángulo formado por las líneas negras. O sea, le voy a colocar acá alfa y aquí le voy a colocar beta. Ya, este vendría a ser justamente el ángulo diedro que te piden. O sea, el diedro que te piden vendría a estar formado por el ángulo alfa y el ángulo beta. Vuelvo a repetir, cuando tienes tú las dos hojas, las líneas negras vendrían a ser estas de acá, que son de rojo. Ya. Ahí pasa todo esto. Todo este ángulo de acá, a ver si lo pueden ver, todo este ángulo de acá es el ángulo diedro. ¿Y quién lo conforma? El ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo diedro será ¿cuánto? Alfa más beta. Eso es lo que yo tengo que calcular. Y profe, ¿y cómo calculo eso? Veamos. Acá tengo P. Vamos a colocarle algunos vértices que nos van a ayudar un poquito el problema. Le colocamos acá H. Acá le colocamos O. Acá le colocamos T. Ya está. Y vamos a sacar los triangulitos que se han formado. ¿Qué triangulitos se han formado? Tenemos el triángulo. Miremos. A ver, comenzamos por acá. OHP. Miren, OHP, que es esta partecita. Estamos sacando el triangulito, normal. Ahora, aquí es ¿cuánto? 2,5. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 5. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo alfa? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Cuánto valdría el ángulo alfa? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan ustedes de los triángulos? Ya, ahora sí. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de ese triángulo de acá? Por eso que yo siempre les digo, es importante que conozcan los triángulos notables. Si tengo un lado K y el otro cateto, miren, un cateto que vale K y el otro que es el doble, el ángulo que se forma acá, ¿qué ángulo es? Este ángulo es ¿de cuánto? De 53 medios. Ojo, por definición de triángulos rectángulos notables. Si yo tengo un triángulo donde un cateto es la mitad del otro cateto, el ángulo es 53 medios. Y si yo me percato acá, el 2,5 es la mitad de 5. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con lo que les digo? 2,5 es la mitad de 5, ¿verdad? ¿Verdad o falsedad? ¿Verdad? Muy bien, es verdad. Entonces, quiere decir que el ángulo alfa que está acá vendría a ser ¿cuánto? 53 medios. ¿Por qué? Porque mira, en el triángulo de 53 medios se cumple que un cateto es la mitad del otro. Acá está. Este 2,5 es la mitad de 5, ¿sí o no? Es la mitad de 5. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 53 medios. Ahora, en el otro triángulo, que también lo vamos a dibujar por acá. A ver, lo dibujamos para que no tengamos ningún problema y todo quede claro, ¿no? Miramos. Ya está. Veamos. O, T, P. Miremos el triángulo OTP. ¿Qué lados tiene? A ver, acá tengo como hipotenusa 5, acá tengo 4 y acá tengo el ángulo beta. Vamos a colocarle el ángulo beta. Bueno, ese triángulo es conocido, ¿no? 5, 4, ¿cuál será el valor del otro cateto?
5, 4. Gracias. ¿Cuál sería el valor del otro cateto? ¿Se acuerdan el triángulo 3K, 4K, 5K? Ya. Acá tengo 5. Un cateto vale 4. ¿Cuánto vale el otro cateto? 5, 4, 3. 3 nomás, pues, porque con números nomás, ¿no? 5, 4, 3. ¿Y ese en qué tipo de triángulo se da? En el triángulo 37 y 53. O sea que este ángulo de acá es 37. ¿No? 37. ¿Y este ángulo cuánto tiene que ser? 53. ¿Cuánto vale beta? 53. Ahora, solamente me queda a mí por determinar el 53 medios. ¿Cuánto valen decimales 53 medios? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién puede sacarlo en decimales? ¿Quién puede sacarlo en decimales? La mitad de 53, ¿cuánto es? Divídanlo, a ver. Usen sus herramientas tecnológicas. 53 entre 2. 26,5, ¿no? 26,5 grados. Y ya está. Y ya está, ¿no? Nuestro ángulo diedro, ¿cuánto va a valer? Porque es lo que te piden, ¿no? Alfa más beta. O sea, 26,5 grados. ¿Más cuánto? Más 53 grados. Si yo sumo eso, ¿cuál es el resultado? A ver, ¿quién me dice? Sumen. ¿Cuánto vale eso? Correcto, 79,5 grados. Y esa vendría a ser la respuesta en ese ejercicio. Entonces, cuando te dicen calcular ángulos diedros, tú tienes que ubicar primero, imaginarte el punto en el espacio. Ya te imaginas el punto en ese espacio de la hojita, ¿no? Y desde ese punto tú vas a empezar a trazar. Ah, ya, desde ese punto en el espacio trazas. Para acá mide 2,5. Para acá mide 4. Hacia el doblez, que es esta parte de acá, vale 5. ¿Y qué haces tú? Como te das cuenta que las distancias son alturas, entonces voy a formar acá dos triángulos rectángulos. Para eso tengo que saber mis triángulos rectángulos conocidos. El 53 medios, que es la mitad del hipotenusa. Bueno, un cateto es la mitad del otro cateto, como se dan cuenta ahí. Y el otro el 3, 4, 5, que es el triángulo de 37 y 53. Con eso calculan alfa, que es igual a 26,5, y beta, que es igual a 53. Sumas todo y te da que el diedro vale 79,5 grados. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Profesor, Dígame. en todos los problemas tenemos que nosotros dibujar El ángulo diedro, la mayoría de problemas, sí. Tienes que dibujarlo. Por eso es la complejidad del tema. O sea, el tema en sí no es difícil, pero si te lo han dibujado es mucho más fácil de hacer. El problema es que en el tipo de ejercicios que te ponen, te van a poner para que lo dibujes. Y acá he tenido que dibujarlo yo e interpretar. Por esa razón que geometría del espacio para algunos se le hace complicado, y no es porque sea complicado, sino que tienes que conocer todo lo anterior, o sea, los ángulos notables,
algunos conceptos previos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Pero tienen que dibujarlo. No siempre te lo van a dar dibujado. Uno quisiera que ya le den dibujadito, ¿no? Pero no, pues. No pasa eso en las preguntas de ángulos diedros y triedros. También hay, ¿eh? Pero muy bien, vamos a analizarlo. Justamente en eso. Vamos a ver. Acá tenemos una propiedad, la cual vamos a aplicar en el segundo ejercicio. Veamos el segundo problema. Ya está. El segundo problema. Me dice, en un triángulo equilátero, miremos esa propiedad de acá primero. A ver, si yo tengo, por ejemplo, una figura cualquiera, no necesariamente es un triángulo, puede ser una figura cualquiera, ¿no? Y yo la proyecto. ¿Cómo es eso? A ver. Ya, yo dibujo acá, imagínate, un triángulo, ¿sí? Entonces, yo hago como si fuera la luz. Acá está el triángulo dibujado y yo le proyecto la luz. Le proyecto la luz y esa luz va a caer en el piso. No sé si te das cuenta como acá, ¿no? Si te das cuenta, este es el plano que está en el espacio. Yo le pongo como si fuera una luz y la sombrita va a caer justamente en el piso, en el plano que se encuentra en el piso, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular el área de esto de acá, tienes que operar lo siguiente. Multiplicas S, que es el área de la figura que la tienes en el espacio, por el coseno del ángulo diedro. Mira, ¿ese qué es? Área de la región poligonal dada, o sea, de lo que te dan. S sub 0 es el área de la proyección, o sea, de la parte de abajo, ¿no? Y tita vendría a ser el ángulo diedro, el que ya conocemos, ¿no? El ángulo diedro. Entonces me dicen, el triángulo equilátero, vamos al problema, ¿no? Un triángulo equilátero de 6, dice ¿de cuánto? De 6 centímetros de lado. Muy bien. Es proyectado sobre un plano determinando un triángulo cuya área es 13,5. El diedro que forman los planos de los triángulos mide. Muy bien. Vamos a ver qué hacer en ese problema. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver el caso, ¿no? Muy bien, tenemos que ver el caso. ¿Y cómo vemos el caso? Vamos a tener que dibujar un triángulo equilátero, en primer lugar. Aquí más o menos está dibujado mi triángulo equilátero. Ahora, ese triángulo equilátero que está ahí se va a proyectar sobre el plano. Ya. Imaginemos que por acá pasa la arista del plano normal. Vamos a ver. Miremos. Vamos a trazarle acá la arista. Ya está, la arista pasa por acá. ¿Sí? Ya está. Ese plano, acuérdense que está en el espacio. Ojo, está en el espacio. Ese triangulito de acá está en el espacio. Entonces, ¿dónde lo voy a dibujar? A ver, vamos a ponerlo un poquito más acá. A ver, lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar nuestro plano mejor, primero. Dibujamos nuestro plano para que sepamos en dónde nos estamos situando, ¿no? A ver, por aquí. Ya más o menos por acá. Y por acá. Muy bien, acá tenemos el plano, ¿sí? El plano que le voy a llamar P. Y por acá voy a dibujar, no sé, un triángulo equilátero. Vamos a ver. Por aquí le voy a hacer el dibujo del triángulo equilátero. Un triángulo más o menos así.
Ya, más o menos ahí está mi triángulo equilátero, ¿sí? Vamos a colocarle sus vértices. Es ABC, correcto. ABC. Y ahora, se proyecta sobre el plano. Mira, sobre este plano yo voy a proyectar justamente su área. Imagínate, el triángulo está acá, acá es el plano, imagínate. Y el triángulo está así. Así, imagínate. Acá es el triángulo, imagínate. Y por acá va a haber la proyección, ¿no? Acá es el plano en el piso y eso vendría a ser. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver justamente la proyección de eso. Muy bien. Para trazar la proyección, lo que, bueno, tengo que hacer, trazar una altura, obviamente. Mira lo que voy a hacer. Voy a trazar una alturita desde aquí hasta el piso. Vamos a trazar la alturita de aquí hasta el plano. Entonces acá abajo se va a formar un área, ¿no? Un área. Miramos. Un área. ¿Sí? Vamos a colocarle acá H. Entonces, el área que se va a formar abajo es esta. Que la voy a poner de verdecito, ¿sí? Ese es el área que se va a formar. Ya. Muy bien. Muy bien. Y según el problema, dice... el lado proyectado sobre un plano determina un triángulo cuya área, acá dice, determina un triángulo cuya área, ¿cuánto es? 13,5. Entonces, 13,5 vendría a ser justamente esta área de acá. Sí, vamos a colocarle 13,5. Ese es el área que te dice el problema, ¿no? Pero acá tengo un triángulo. Me dicen que es un triángulo equilátero ¿de cuánto de lado? Es un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Entonces, si es un triángulo equilátero, sus lados van a ser iguales. 6, 6 y 6. Muy bien. Ahora, ¿qué ángulo diedro formará? O sea, lo que me están pidiendo es justamente esto, ¿no? Imagínate que acá está el triángulo, acá está la base. El ángulo vendría a ser esa parte de acá. Esa aberturita que se ve así a medias, ya. Esta aberturita de acá, ese es el ángulo que te están pidiendo. Este es el ángulo diedro que te piden, o sea, este angulito. El diedro será alfa. El diedro será alfa, ¿sí? Eso es lo que te pide. Ahora, para eso tengo que usar esta fórmula, pues. ¿Qué dice la formulita? La fórmula dice S sub 0 es igual a S por coseno del ángulo diedro, ¿no? El coseno del ángulo diedro. En este caso el ángulo diedro es alfa, le voy a colocar coseno de alfa. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale S sub 0? S sub 0 vendría a ser la área de abajo, ¿no? El área de abajo, ¿cuánto vale? 13,5. Eso es lo que te dan como dato del problema. El S sub 0 vendría a ser el área que está abajo. Muy bien. El S, ¿qué vendría a ser? El área del triángulo equilátero. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Les voy a explicar. El área de un triángulo equilátero se calcula lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Muy bien, en este caso, ¿cuánto es su lado del triángulo equilátero? A ver, ¿cuánto mide su lado? Ahí te lo dan como dato. ¿Cuánto mide el lado del triángulo equilátero? 6, correcto, muy bien, 6. Miren, no estamos haciendo nada. Hemos dibujado, hemos visto nuestro dato que es 13,5 el área de la base. Y ahora acá tenemos 6 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es 6 al cuadrado sobre 4? Bueno, 6 al cuadrado es 36, ¿no? 36 raíz de 3 sobre 4. Finalmente, ¿cuánto vale ese? Simplificando. Cuarta 1. Cuarta de 36, ¿cuánto es? 9. Muy bien. O sea que ese vale 9 raíz de 3. Ya tenemos los lados. Mira, ya tenemos nuestros datos. Tenemos, en primer lugar, el área de la base
tenemos el área. Ahora solamente reemplazamos eso. Solamente reemplazamos eso. El área de la base, 13,5. El área del triángulo equilátero, 9 raíz de 3. Por el coseno del ángulo. Muy bien. En decimales, 9 por raíz de 3. Bueno, voy a pasarlo a dividir mejor. 13,5 entre 9 raíz de 3. Y esto es coseno de alfa. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Cuánto sale en decimal eso? A ver, en la calculadora, ¿quién me dice? ¿Cuánto sale en decimal eso de ahí? Yo lo voy a sacar también en calculadora, porque ese es un valor irracional, obviamente que es complicado. No es que sea complicado, sino que es bien difícil de verlo. 9 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Su inversa. Vamos a ver. 9 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Ya. Ya hemos obtenido el resultado. Ahora lo divido entre 13. Lo multiplico. Por 13,5. Y operando eso te va a salir aproximadamente 0,87. ¿No? Operando esto de acá te va a salir aproximadamente 0,87. Profe, ¿y cómo calculo el ángulo alfa? Fácil. Mira, viene la parte final. Agárrense de los asientos. Si tú quieres, tienes que el coseno de alfa es 0,87. ¿Sí? El coseno de alfa es 0,87. Aproximadamente. A ver, vamos a ver si ese es un número entero. 2, 3, no. 2 raíz, no, no te vas a ir. ¿Cuánto saldría? Vas a escribirlo así. Arco, mira, tengo coseno de alfa igual a 0,87. Si yo no sé a qué ángulo corresponde, le vas a escribir lo siguiente. Le vas a escribir la palabra arc, que es arco, ¿no? Arco, coseno, ¿de quién? De 0,87. Mira, escuchen una cosa. Cuando tú en geometría o en trigonometría te están pidiendo un ángulo en específico y te dan la razón trigonométrica de una cantidad que no conoces, que no es notable, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a escribir. Si el coseno de alfa es 0,87, escribes alfa es igual arco, le ponen la palabra arc, que significa arco, ¿no? Arco coseno ¿de quién? De 0,87. Y con eso ya tienes el ángulo. Esa es una medida angular. Mayormente en las preguntas que te ponen de ese tipo, si no se conoce el ángulo, tienes que representarlo como arco. Entonces, ¿qué hicimos? Vuelvo a repetir. La parte más complicada de ese problema es el dibujo. Hemos dibujado el triángulo equilátero, como se dan cuenta. Hemos dibujado la proyección sobre el plano. Ahí está. Es esa. Y vale 13,5 por dato del problema. Hemos hallado el área del triángulo equilátero, que es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Me salió 9 raíz de 3. Después, ¿qué hicimos? Luego hemos reemplazado los valores usando la fórmula, ¿no? S sub 0 igual a S por el coseno del ángulo. El ángulo diedro en este caso, ¿no? Reemplazamos los valores, dividimos, me salió aproximadamente 0,87 y el coseno de ¿qué ángulo me da 0,87? Sería el arco coseno de 0,87.
Muy bien. Yo le dije, agárrese los asientos. Es un poco pesado la parte final. Ahora, mira, profesor, ¿y yo puedo usar calculadora para mi examen? Sí, usa tu calculadora. No hay ningún problema para ese tipo de problemas en geometría. ¿Por qué razón? Ojo, la calculadora no te va a solucionar el problema. No vas a poner todo el dato. Ya está mi resultado. No te lo va a solucionar, sino las partes de las divisiones, de los decimales y todo eso. ¿Sí? Entonces, como yo les dije, dime. ¿Este tipo de problemas nos puede venir en un examen de admisión? Sí. Pero para eso tienes que conocer. Ahora, en examen de admisión te van a venir para ángulos conocidos. O sea, te puede dar para 60 grados, para 37 grados, ¿me entiendes? Para 53 grados. Para ese tipo de ángulos sí te viene. Pero no te va a venir para ángulos desconocidos. Si te viene para desconocidos, ¿qué haces tú? Le colocas la palabra arcoseno, arseno, nada más. Depende de lo que te den, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido tangente? Tangente de un ángulo es tanto. Tú escribes arco tangente de ese valor. Y las respuestas en el examen de admisión van a ser de ese tipo. ¿Sí? Pero por eso yo les digo, muchachos, si ustedes quieren aprender bien el curso, tienen que saber desde la base. Por eso que yo les digo, usen su formulario. Los triángulos notales tienen que estar acá. Todos los triángulos notales tienen que estar aquí. Y con eso van a avanzar más rápido. Van a avanzar más rápido. Miren, estoy haciéndolo paso a paso. Hay problemas mucho más fuertes de eso que obviamente que yo todavía no lo voy a hacer. Primero voy a hacer la base como hemos visto ahora. Bueno, muchachos, me pasé 2 minutos. Entonces nos vemos, que tengan buen fin de semana hasta el día miércoles, ¿no? Van a tener 2 días que van a poder reflexionar y ahí le van a entregar sus notas. Le van a entregar sus notas del trimestre, ¿no? Ahí vamos a ver